Beneficios de la lectura de la Biblia en voz alta. La lectura de la Biblia en voz alta. Una pregunta. ¿Te ha pasado que estás leyendo algo en silencio y tu mente está pensando en otra cosa completamente distinta al mismo tiempo? Y tienes que regresar a leer de nuevo porque no sabes qué estás leyendo. ¿Ah? Y mucho más pasa esto cuando estamos leyendo la Biblia. Distracciones y tenemos que volver a empezar y no sabemos qué es lo que estamos leyendo. Y al final estás leyendo por leer, sin buscar entender, que es el propósito mismo de la lectura. El propósito es entender lo que estamos leyendo. La lectura en voz alta permite a través de la entonación, pronunciación, dicción, fluidez, ritmo y volumen de la voz darle vida y significado a un texto escrito para que la persona que escuche pueda soñar, imaginar o exteriorizar sus emociones y sentimientos. Todo eso lo produce automáticamente cuando se lee en voz alta. Te estarás escuchando a ti mismo y tu mente buscará imaginar lo que escucha. Esto funciona en automático. La mente automáticamente buscará imaginar lo que estás escuchando. Luego, ¿qué ocurre cuando se lee en voz alta? Hablamos de que te escuches a tú mismo. No es gritar, sino escucharse. El asunto es escucharse. Sin volumen de voz, ni gritar, ni nada de eso, sino que te escuches tú mismo, tranquilamente te escuches. 1. Concentración. Tu mente estará enfocada en una sola cosa, una doble concentración. Leer, dos cosas a la vez, leer y escuchar. Ayudará a la mente a no enfocarse en otras cosas, sino solamente lo que estás leyendo. Estamos haciendo dos cosas a la vez. Y la mente no tiene tiempo para distraerse. Luego, imaginación. La mente tendrá más tiempo para visualizar todo lo que estás leyendo y escuchando. La imaginación tendrá más combustible para alimentarse. Estará ocupada. Son tres cosas: leer, escuchar y la imaginación, la mente. La imaginación también trabajando en querer ver lo que escucha y lo que lee. 3. Aporta conocimientos conceptuales. Habla de conceptos como colores, formas, sonidos, letras y números, por causa de usar más imaginación. La mente quiere ver lo que está leyendo, lo que estás leyendo y lo que estás escuchando. En automático va a crear los colores, las formas, el sonido, las letras. Te va a transportar allá, a lo que estás leyendo. 4. Visualizar lo que lees. Al leer en voz alta tendrás que respetar los puntos, las comas, los signos de interrogación, signos de admiración, etc. En lectura silenciosa esto no se hace. Y al respetar la puntuación en esos descansos dará más realidad y emoción a la lectura. Y a que la imaginación visualice lo que lees. ¿Cuándo ocurren los descansos? En los descansos. Cada descanso la imaginación trae eso ahí. Eso funciona en automático. Te vas a dar cuenta cuando lo practiques. Eso funciona. No tienes que hacer ningún esfuerzo, sino que ves un resultado. Eso se va a dar. 5. Recordarás más fácil. Por el hecho de alimentar la lectura no solo con el leer, sino con el escuchar e imaginar, fíjate, tres cosas: leer, escuchar e imaginar. ¿Cómo te vas a estar distrayendo? Es más ayuda para recordar lo que leemos, más fuente de información por estas tres cosas simultáneamente trabajando. 6. Alimentará más tu fe. Como dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por Él, salió de su mente. Es como la palabra que creó el universo, que Dios dijo hágase. Es el mismo poder, el mismo Dios hablando. 7. Será más efectivo en la lectura pública. Este tipo de lectura, cual la pública, que transmite emociones, realidad y que ayuda a la gente a comprender. Será más efectivo en eso.
en la lectura pública. ¿Por qué? Porque en la iglesia antes, en el Antiguo Testamento y en la iglesia primitiva, se usaba esto todo el tiempo. En el culto de la iglesia se hacía lectura pública de las escrituras. ¿Por qué? Porque la gente no tenía las escrituras, sino era una sola copia que tenía una iglesia y tenían que leerla toda porque no podían tenerlas individualmente. Mira, después de leer la Biblia en voz alta para nosotros mismos, estaremos preparados para leerla en público como en los tiempos bíblicos. Así se hacía allá, en los tiempos bíblicos. No es como ahora que agarramos un capítulo o agarramos un versículo por aquí, un versículo por allá, aislando todo y no tomando todo el libro, toda la idea completa como se hacía en los tiempos bíblicos. Vamos a verlo, mira. Por ejemplo, en 2 Reyes 22, del 10 al 11. Dice, el cronista Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, no un capítulo ni una porción, sino un libro completo. ¿Cuál libro? El cual leyó en su presencia. Le leyó el libro, imagínate tú, le veo el libro de la ley, los 5 libros de Moisés se lo leyó. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, le leyeron el libro de la ley, señores. Los 5 libros de Moisés se los leyeron. Se rasgó la vestidura. ¿Ah? La reacción, el efecto que tiene la palabra de Dios cuando no es interrumpida, como fue inspirada. Le leyó el libro. Esta gente leía más que nosotros. Luego en Nehemías 8:2, así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley, otra vez, los 5 libros de Moisés, ante la asamblea que estaba compuesta de hombres, mujeres y todos los que podían comprender la lectura, y se agarró y se leyó eso entero y completo, el libro de la ley. Luego en Nehemías 8:8, y leía en el libro de la ley otra vez el libro de la ley de Dios claramente. ¿Ves? Porque sabía, se ve que se practicaba la lectura, ¿cómo se llama? En voz alta él mismo, porque lo leía claramente y ponía el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, que tuviera el efecto, respetar los puntos, todo para que la gente se imaginara lo que él estaba leyendo. Era el libro de la ley, señores, no era un capítulo aislado, ni 4 versiculitos, ni un versículo por aquí y un versículo por allá. Era un libro completo. En Lucas 4:16, este es Jesús, fue a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado. Y un sábado entraron en la sinagoga como era su costumbre y se levantó para hacer la lectura. Esto era parte del culto en la sinagoga, porque la gente no tenía la Biblia en la mano como la tenemos nosotros. No tenían el Antiguo Testamento ni la ley de Moisés en la mano. Era una copia de copias de copias que tenía toda la sinagoga, cada una de las sinagogas. Entonces leían para todos porque no todos tenían la ley en su mano. Luego en Hechos 13:15 dice, al terminar la lectura de la ley, otra vez esta gente, y los profetas, imagínate todo lo que leían, más que nosotros. Los jefes de la sinagoga, otra vez en la sinagoga, mandaron a decirle, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. ¿Ves? Pero era la costumbre en la sinagoga, que era lectura. ¿De qué? De los profetas y la ley. ¿Por qué? Porque la gente no tenía esos libros disponibles. Y se la leía en voz alta a toda la congregación. Luego Colosenses 4:16, esto es con respecto a las cartas de Pablo. Dice, una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, ¿cuál carta? Colosenses. Agarraban y leían todo Colosenses, todos sus capítulos enteros de un punto hasta el final. Esta carta que se lea también en la iglesia de la Odisea. ¿Cuál? Esta carta, Colosenses, que la lean ellos también. Y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. ¿Ves? Se agarraban y se leían toda la carta entera, leían más que nosotros. Y eso era la costumbre. Las cartas de Pablo se leían así, enteras completas. ¿Sabes lo que es leer enteras Romanos? Que le llegó a la iglesia en Roma y leyeron toda la carta a toda la gente. Primera de Timoteo 4:13. En tanto que llego, dedícate, porque era parte de aquella época, a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Como él
enseñaba y animaba a los hermanos, empezando con la lectura pública de las Escrituras. Y era parte del liderazgo. El líder tenía que ser un lector, porque tenía que, ¿cómo se llama? Discipular a la gente de esa manera, enseñar y animar a los hermanos. Y luego en Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que lee, o sea que hay uno que está leyendo, y los que oyen, hay otros que están oyendo las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Ah? ¿Qué está pasando aquí? Toda la gente sentada y se le estaban leyendo y ellos estaban escuchando todo el libro de Apocalipsis entero. Que hay gente que dedica un año a la lectura de la Biblia. Esta gente no era así. Esta gente leía mucho más que nosotros. ¿Qué permite la lectura pública de la Biblia? ¿Qué es lo que está pasando cuando hacemos eso? Fomenta la unidad de la comunidad cristiana. En una solamente, todos imaginando juntos lo que están escuchando. Escuchar la palabra juntos fortalece los lazos entre los creyentes al enfocarse en una verdad común. Crea un sentido de identidad y propósito compartido como cuerpo de Cristo. Fíjate que no es que se agarra un versiculito y se da un sermón, ¿entiendes? Una enseñanza de un versículo, no, sino que se lee todo entero completo, donde está el versículo. De que no es interrumpida, no hay interpretación, sino es leyendo lo que dice ahí. 2. Promueve la fe y la obediencia, como lo vimos en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. Escuchar la Biblia fortalece la fe y motiva a la obediencia. Renueva la mente y el corazón. 3. La lectura pública de la Biblia tiene el poder de traer convicción, consuelo, exhortación, renovación espiritual. Y eso va a suceder cuando tú empiezas a leer la Biblia tú mismo en voz alta. Agarras un libro y te lo empiezas a leer tú mismo tranquilo después de orar en voz alta y te vas a dar cuenta que vas a recibir convicción por lo que estás leyendo. 4. Promueve el enfoque en Dios. La lectura pública de la Biblia lleva a la congregación a centrarse en el mensaje divino en lugar de en tradiciones humanas o mensajes motivacionales. Porque eso es lo que está de moda ahorita. Tradiciones humanas o mensajes motivacionales. Y se agarra un versiculito de la Biblia para apoyar esa idea. Y se deja a un lado la Biblia y el mensaje que está diciendo donde está ese versiculito donde está tomado. 5. Inspira el arrepentimiento y el avivamiento. Imagínate tú la lectura. Ejemplo, en Nehemías 8, la lectura pública de la ley condujo al pueblo de Israel al arrepentimiento y a renovar su pacto con Dios. Y comenzó un avivamiento. Bueno, para entender qué es lo que está pasando aquí, agarrar Nehemías y leérselo completo un día, en vez de estar leyendo la Biblia en un año. 6. Promueve la memorización y meditación de las Escrituras. Escuchar repetidamente pasajes bíblicos facilita la memorización y anima a la meditación diaria. Con respecto a esto, como vimos antes, están pasando tres cosas. Estoy leyendo, estoy escuchando y estoy usando la imaginación. ¿Ves? Todo eso funcionando cuando leo en voz alta. Por eso que promueve la memorización y la meditación en las Escrituras. 7. Testimonio a los no creyentes. Es una oportunidad para que los no creyentes presentes escuchen directamente la verdad del Evangelio, los que están presentes ahí. Escuchen el Evangelio, toda la idea completa, todo el pensamiento. Y si se está predicando, se predica de una manera expositiva, exponiendo lo que dice ahí. Lo que dice la ciencia sobre la lectura en voz alta. Esto es bueno que lo investigaras en internet porque hay muchas cosas que suceden, pero yo puse estas nada más para que tú veas que sí es efectivo. Aumenta la atención. Fortalece las actitudes de escritura, habla y escucha.
Incrementa el vocabulario. Estimula la memoria y la curiosidad. Agudiza la observación y la imaginación. Mejora el pensamiento crítico y creativo. Mejora la comprensión. Expande el conocimiento. Crea vínculos emocionales. Conecta células cerebrales. Desarrolla una actitud positiva hacia los libros como fuente de placer. Cuando vayas a leer la Biblia, en este año que siempre está la moda de leer la Biblia en un año, léela en voz alta. Y no tardes un año, sino menos de un año para que sea el tiempo más corto para tener todo más fresco en la mente.